Vamos a conversar hoy día con Raúl Delgado Sayán sobre un tema que debería interesarnos. Se ha cumplido este 11 de marzo el 10º aniversario del tremendo terremoto que hubo en Japón y que tuvo como una de sus terribles consecuencias. El terremoto fue de 9 grados y una de las consecuencias, decía, fue el grave daño a la central nuclear de Fukushima. Y cuando se pusieron a buscar a quién entrevistar en el mundo que supiera sobre estas centrales nucleares, tuvieron que llegar hasta Lima y llamar a Raúl Delgado Sayán, porque era una de las pocas personas en el mundo que sabía del tema. Exitosa. Raúl, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Nicolás? Encantado de saludarte. Aquí a tu disposición. A mí me preocupa, y creo que debería preocuparnos a todos, y tú eres partícipe activamente de esta preocupación, del hecho de que en cualquier momento, o sea, sabemos que no va a ocurrir, pero no sabemos cuándo va a haber un terremoto de altísima intensidad frente a las costas de Lima y el Callao. Es decir, un terremoto similar al que hace 10 años ocurrió en Japón y provocó la crisis que provocó, incluso la alerta mundial por el problema de Fukushima. ¿Qué pasaría en este momento si hay un terremoto de esa intensidad? Después de haber visto lo que nos ha pasado con el coronavirus, ¿no? Desde el punto de vista de la salud pública. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué dicen los estudios? Mira, Nicolás, en esto fundamentalmente intervienen dos profesiones. La primera de ellas son los ingenieros geofísicos, que son los que estudian los movimientos de las placas de Nazca con relación a la placa continental. Esto es un fenómeno natural que se viene produciendo en las costas del Perú y en realidad de toda Sudamérica, desde Panamá hasta Chile. Y la placa Nazca que se superpone con la continental se mueve en un promedio de 6 centímetros año. Pero este movimiento, que básicamente, yo no sé si me pueden ver en la televisión, pero son como que en estas dos manos, una se mueve debajo de la otra, y la energía se va acumulando a lo largo de los años. Nosotros tenemos aproximadamente 275 años de acumulación de energía, que no ha sido soltada así en un evento macrosísmico, similar al que hubo en el año 1746, que es muy parecido al que hubo en Fukushima. Entonces, los geofísicos ya hace tiempo vienen diciendo de que esto tiene que producirse en cualquier momento. Entonces, hasta ahí llegan los geofísicos, y a partir de ahí entran los ingenieros para hacer que las pérdidas de vidas y materiales sea lo mínimo indispensable, que en realidad es un fenómeno de marca mayor. Para eso hemos venido haciendo, hasta antes de la pandemia, dos simulacros anuales, uno diurno y otro nocturno, para un sismo de 8.8 a 9 grados. Fukushima fue 9 grados. Como tú sabes, la ciudad de Lima está pues en la costa. Tenemos ahí una bahía de 23 kilómetros entre Lima y Callao. Lo más probable es que, como ocurrió en 1746, y ya estamos jugando los descuentos, o el tiempo suplementario, como quieras llamarlo, lo más probable es que esto pueda ocurrir en cualquier momento, y obviamente podría venir, yo creo, con muy alta probabilidad, con un gran tsunami, como fue lo que originó el problema de Fukushima. El problema de Fukushima en un país tan adelantado como Japón, y un país antisísmico, un país que sabe hacer las cosas sísmicamente, no fue tanto el terremoto cuanto el tsunami. El tsunami fue lo que realmente creó este desastre nuclear. Yo estoy viendo comparable acá, con... Raúl, tu reporte es tremendo. El tsunami tuvo la ola 9.15 metros de altura. El terremoto duró además 3 minutos. Eso debe haber sido infernal. Se inundaron 560 kilómetros cuadrados. 1 millón de edificaciones fueron destruidas o seriamente dañadas. 20.000 personas murieron y 3.317 nunca fueron encontradas. Es decir, eso es lo que nos amenaza. Sí, eso nos amenaza, pero
por supuesto, el problema es que mientras que Fukushima es un área relativamente rural, porque tú sabes que Japón es una isla superpoblada, pero Lima y Callao son la ciudad número 34 en el mundo en población y la 23 en el mundo en densidad poblacional, o sea, el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Y ni que decirte de las edificaciones que tenemos y toda la autoconstrucción y las edificaciones en zonas vulnerables. Fíjate, en los reportes de INDECI, de estos simulacros, que en realidad son supuestos, ¿no? Ellos están estimando que aproximadamente tendríamos alrededor de 120,000 fallecidos. Te das cuenta que las cifras con la pandemia no tienen nada que ver, prácticamente las triplican. No, además 120,000 fallecidos, la mayor parte de ellos en minutos. Y el reporte en 2 minutos que tú me pasaste dice 2 millones de personas heridas. O sea, exacto. ¿Cómo va a ser nuestro sistema de salud para atender esos requerimientos? Pero mira tú una cosa también, yo estoy diciendo las cifras de INDECI que para mí son muy conservadoras. Yo creo que estas cifras, así como los reportes oficiales de la pandemia, se pueden hasta duplicar, ¿no? Pero el problema es el siguiente, fíjate, la pandemia no destruye patrimonio. O sea, lo que son hospitales, carreteras, plantas de agua, reservorios, todo eso sigue funcionando. Simplemente la pandemia nos causa una cosa terrible, que es pérdida de vidas. Ahora, esto es un cataclismo mayor, porque esto viene acompañado de pérdida de patrimonio, de una serie de cosas que van a colapsar. Por ejemplo, fíjate, en el reporte de INDECI dice de que el 50% de los hospitales colapsarían con ese terremoto. O sea, no es que tendrías únicamente un déficit hospitalario que ahora la pandemia nos ha desnudado, claro, sino que además la posibilidad de atender a ese personal es muy reducida. Raúl, yo quisiera que vayamos a una breve pausa y regresemos inmediatamente para sacar algunas conclusiones de esto, ¿no? De qué es lo que hay que hacer. Vamos a la pausa, por favor, permítenos, y regresamos inmediatamente contigo. Estamos con Raúl Delgado Sayán. Volvemos. Estamos con Raúl Delgado Sayán para hablar de un asunto que realmente nos debería involucrar a todos. El 11 de marzo se cumplieron los 10 años del terremoto que dañó seriamente en Japón la planta nuclear de Fukushima. Fue un terremoto de 9 grados que causó enormes daños. Bueno, algo muy parecido podría ocurrir en el Perú. Según el último informe de INDECI, el simulacro, de lo que pasaría si ocurriera un terremoto de similares características, fallecerían 120,000 personas en Lima y Callao. Más de 2 millones de personas quedarían heridas, 350,000 viviendas quedarían destruidas, 625,000 viviendas quedarían inhabitables. Las pérdidas generales bordearían los 71,000 millones de dólares y quedarían 1,5 millones de personas damnificadas. Se calcula que el 50% de la infraestructura hospitalaria quedaría seriamente dañada, si no inhabilitada, y lo mismo ocurriría con carreteras, puentes, plantas de tratamiento, redes de agua, reservorios, plantas de generación eléctrica, comunicaciones, puertos, aeropuertos, es decir, una catástrofe. Esto puede ocurrir en el Perú y la pregunta, Raúl, es por qué esto no es parte del debate electoral y qué podemos hacer para prepararnos para algo que puede ocurrir, lamentablemente, nos guste o no nos guste, está más allá de nuestra voluntad. Nicolás, no es que puede ocurrir, es que va a ocurrir. O sea, de todas maneras, no hay forma como esa energía deje de liberarse. Para que tengas una idea, un sismo o terremoto 8.8 o 9 equivale al liberamiento de energía acumulada aproximadamente a 20 kilómetros o 25 kilómetros de profundidad y con una longitud de casi 300 kilómetros de ruptura, para liberar aproximadamente la energía de 16,000 bombas atómicas de Hiroshima en un determinado momento, y eso
generando de abajo hacia arriba ondas sísmicas de movimiento de la Tierra, como sabemos que son los terremotos, aunque los que hemos sufrido son todavía pues de la liga menor comparado con este, que de todas maneras va a ocurrir. Ahora, hay cosas que se deben hacer. Tú acabas de decir una cosa importante. La pandemia nos ha hecho olvidar de que el riesgo mayor está acá, ¿no? Está fundamentalmente en esto que no solamente va a significar pérdida de vida, sino de patrimonio nacional. Yo calculo que el patrimonio nacional es un aproximado de $1 trillón americanos o $1 millón de millones de dólares, lo que hemos acumulado como patrimonio tanto público como privado. Eso está pues en riesgo. Tú muy bien lo acabas de mencionar, pero no hay que esperar que las cosas ocurran. Hay que resolver y estar preparados para eso. Hay cosas que se pueden hacer y las hemos cuantificado y las hemos hecho. 3 grandes ejes. El primer eje sería proteger la vida de las personas. Mucho de nuestro personal o nuestros conciudadanos vive en zonas vulnerables que ya están identificadas por el SISMIT, de la UNI, etcétera. Son zonas donde el suelo tiene una gran participación en los daños que se producen en las viviendas. No basta salir a la gente y ponerles en la televisión, como ponen en el INDECI, ponga su mochila al costado de la puerta, la mochila salvadora, en fin, una serie de indicaciones que nuestro pueblo no entiende. Entonces, para salvar la vida, una primera propuesta que yo hago es la siguiente: desde que usted siente el sismo hasta que coge el pico, hay aproximadamente 20-25 segundos. Primera cosa, usted tiene que asumir siempre que ese es el gran terremoto que viene. No importa que después sea un sismo relativamente leve. No lo sea, no importa, porque no puede perder ni 4 ni 5 segundos. Hay muchas cosas que se puede hacer en 25 segundos para ponerse a buen recaudo. Entonces, ¿qué cosa propongo yo? Mire usted, Nicolás, así como cada cierto tiempo hay un censo donde vienen las personas a visitar a usted para tomarle los datos, etcétera, ¿por qué no hacemos una preparación con estudiantes de último año de ingeniería debidamente entrenados para que lo visiten a cada uno de nuestras poblaciones vulnerables en sus zonas y le digan ahí in situ qué cosa es lo que tiene que hacer para salvar la vida? No dejarlo a criterio, sino decir, mire usted, señor, esta es su realidad, su construcción va a colapsar, así que usted tiene que salvar la vida, y para salvar la vida tiene usted que hacer esto. Eso hay que hacerlo con toda la población nuestra que vive en zonas vulnerables. Se puede destruir su vivienda, pero no debe morir. Ese es un tema fundamental. El segundo tema es inmediatamente ingresar a un programa de reforzamiento de todo lo que es infraestructura básica de producción y servicios que tú acabas de mencionar. Vale decir, hospitales, vale decir puertos, aeropuertos, carreteras, plantas de agua, de tratamiento de agua, desagüe, redes, etcétera. Todo lo que es crítico, refinerías, todo lo que es crítico, y entrar a un programa de reforzamiento estructural. Eso puede ser con una inversión del orden de 10%, te ahorras el colapso de 100% y la caída de servicio de la ciudad. Raúl, yo quiero hacerte una propuesta, porque esta mañana tenemos más invitados a los que debemos atender y me parece que el tema sinceramente es demasiado importante y lamentablemente no está recibiendo la atención que debería. Es decir, porque el siguiente capítulo es que ocurra el terremoto y nos pongamos a discutir, tras la desgracia y la tragedia, por qué no hicimos cosas que pudimos hacer para estar preparados. Entonces yo lo que te propongo es que a partir de la próxima semana dediquemos por lo menos un día a la semana no solamente a proponer cosas que hay que hacer, sino a literalmente joder un poco, mi querido Raúl, que si no se hace en el Perú, para que se hagan esas cosas. Es decir, no solamente proponer lo que hay que hacer, sino comprarnos el pleito porque se hagan. Porque de lo que estamos hablando es de la vida y, como tú dices, del patrimonio de todos los peruanos. Por favor, te comprometo con esto.
Con el mayor gusto, porque el plan está diseñado. Incluso hay un tema que evidentemente hay que tratar, y es el tsunami y la Costa Verde, ¿no? Porque ahí también se produciría una cosa pues terrible. Pero todo está preparado, incluso más o menos cuantificado de lo que hay que invertir para poder salvar y evitar todo lo que hemos conversado inicialmente. Te comprometo, Raúl, ¿Cómo no? para tener esta conversación en extenso la próxima semana, por favor. Consideremos esta entrevista como el primer capítulo de una campaña que vamos a hacer desde acá, desde Exitosa, en relación a este tema, que creo que es lo que corresponde. Muchas gracias, Y que Raúl. nos escuchen los candidatos, Eso, para ver si se y que interesan. empiecen a hablar del tema. Ya, exacto. Raúl Ok. Delgado Sayán ha Encantado. estado con nosotros, ustedes lo han escuchado, y hay que tomarse sinceramente en serio lo que ha dicho. Nos vamos ahora.